Marca Lagunera con Jesús Chávez y me platicaba el caso de su hijo Emiliano. Emiliano tiene 5 años de edad y tiene síndrome de Down. Entonces, el caso que me exponía Chuy era una historia muy rica en experiencias, en vivencias, pero también dura para ellos como padres, porque es cómo guiar a un niño con esta condición del síndrome de Down en medio de esta pandemia de COVID-19. O sea, el chavito no sale, el chavito no interactúa con sus compañeros del colegio porque no hay colegio. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Decían Chuy y decía Ana Cecilia. ¿Qué hacemos? Pues, entretenlo y ponle la tablet y ponle las caricaturas y pues terminas por aburrirte. Es decir, Netflix para mí ya no es una opción porque ya me las eché todas 3 veces y me revuelco en la cama de un lado y del otro y trato de leer y luego me acuerdo de quién sabe qué. Es un desafío. No, horrible. Completo. Pues ahora imagínate. Es un desafío. Entonces, el niño empezó a presentar alopecia, sí, se le cayó un poquito el pelo de aquí, seguramente por el tema del estrés, y mamá se puso inventiva y al chiquillo le gusta la Navidad, entonces le gustan las canciones, las campanitas, los colores, entonces pusieron el árbol de Navidad ¿cuándo lo pusieron, Ana? La semana pasada. Por ahí del 10 de septiembre. Perfecto. Entonces el Chuy fue y le compró un T-Rex de Toy Story y se lo dejó en el árbol para como ya preparándose para el tema del regalo. Hay estrés en los niños definitivamente y más niños en condiciones como la de Emiliano o como la de Robert, que pues cómo los contienes con ciertas características de su corporales y mentales. Nos da mucho gusto recibir el día de hoy a Ana Cecilia Zarzosa, madre de familia, madre de Emiliano. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, a Verónica Rocha, para que te presento. Verónica es de casa, es fundadora también de Autismo San Roberto, bienvenida. Es correcto, gracias, muy amable. Y Denise Pérez, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual. Denise, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, mucho sin venir, muy feliz de estar aquí otra vez. Bienvenida. Cuéntanos el caso, Ana, ¿tú cómo lo viviste? Cuéntanos la experiencia, porque me la platicó Chuy, yo medio la conté, pero la buena eres tú. Mira, creo que, Emiliano, además del síndrome de Down, tiene un retraso en el habla, pues, más severa, por así decirlo. Entonces, su forma de comunicarse, pues, es nula, todo lo hace por señas. Y creo que eso ha afectado un poco o ha acrecentado el tema del estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque no te sabe decir, quiero salir, quiero hacer esto o el otro. Emiliano escucha villancicos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, todos los meses del año. Y empezó hace unas semanas con más y los villancicos. Y Javi me dijo, pues ya, sácale el pino. Y dije, no, espérate, septiembre, no se lo puedo sacar ya. Me dijo, pues, ¿qué más da? ¿A quién le importa que lo saques? Si a él le gusta, pues ponle el pino. Y dije, bueno, te prometo, Emiliano, que el día que las tiendas departamentales pongan el pino de Navidad o saquen las esferas, yo te saco el pino. Y se me ocurrió decirlo en Facebook y al día siguiente una amiga me dijo, pues, te tengo la mala. Ya está todo lo de Navidad, así que pues cumple. Dije, bueno, pues un día le saqué todos los adornos, todo lo que sonaba y al día siguiente lo primero que hizo fue despertar con villancicos y dije, con un nudo en la garganta, dije, no me va a importar nada más que mi hijo, la salud mental y que él esté feliz. Entonces ese día ni siquiera comida hubo. Me dediqué a sacar toda la Navidad, pusimos el pino, me ayudó a sacar todo lo del pino y creo que pues sabemos que el tema de la Navidad pues envuelve como muchos sentimientos, ¿no? El calor de hogar, aunque estábamos sudando y en playeras sin mangas, pero el niño estaba feliz y creo que eso, pues también lo que nosotros sentimos en relación a la Navidad, pues se lo compartimos y lo que él percibe es tranquilidad, es amor, es alegría. Y pues ahí está, ya tenemos el pino, el que guste ir a dejar su regalo, no se crea, pero sí, ya está el pino de Navidad. Ahora, ¿pero te ayudó a ti? No, claro,
Claro, a mí el verlo feliz, yo creo que eso como padres, pues es nuestro principal objetivo. Y el hecho de ver a mi hijo contento, de verlo motivado en poner su pinito, en poner sus esferas, pues yo creo que como papás pues es lo más importante. ¿El tema de la alopecia cuándo empezó a aparecer, Ana? El tema de la alopecia empezó justamente como la primera semana de abril, que justamente coincidió con los primeros 15 días de la pandemia. Entonces fue claro que los episodios de alopecia de Emiliano siempre habían estado relacionados con algún tema de desarrollo. Por ejemplo, empezó a caminar, como tenía un poco de miedo de caminar, aparecía la alopecia. Entonces identificábamos, íbamos con dermatólogo y todo, pero siempre había algo que detonaba el tema de la alopecia. Entonces con esto, a los 15 días que empezamos ya el confinamiento, pues obviamente se le empezó a caer el cabello y esta vez fue una alopecia muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones pues iba al colegio, iba al súper, convivía con los familiares, con amigos y no sé, le duraba 1 mes y medio y ya le salía su pelito. Y ahorita tenemos desde abril que le sale poquito y se vuelve a ir el cabello. Entonces, pues obviamente sabemos que la pandemia no se va a terminar mañana. Claro. Y que probablemente pues sea algo que continúe pues unos meses más, pero ya le saldrá. ¿Qué está pasando a nivel padres de familia que nuestros hijos están percibiendo, al margen de la condición que tengan, esta crisis y este estrés, porque tampoco nosotros sabemos qué va a pasar? Claro. En realidad, en niños pequeños, la parte de la ansiedad se canaliza a través de esto. Por ejemplo, esto que hicieron los papás fue darle una forma de darle salida a la parte de la emoción, ¿sí? La ansiedad no es mala, todos tenemos ansiedad. Lo que la convierte en mala es la cantidad de ansiedad que una persona puede tener y que no se acumula y no hay como una forma de darle salida. Por ejemplo, un estudiante que va a presentar un examen puede tener ansiedad sana que le permite 2 de la mañana, 3 de la mañana estar despierto, seguir estudiando. Presenta el examen, ya, se acabó. Pero en la ansiedad malsana es esta que se acumula y la persona no encuentra forma de darle salida. Con los niños es muy distinto. Generalmente los niños pequeños, como bien comentaban ahorita, o sea, no tienen esta facilidad de poder expresar sus emociones. Ellos lo hacen a través del cuerpo, ¿sí? Por eso es que es muy común ver que los niños o muerdan o pellizquen, utilizan mucho el cuerpo, berrinches. Y esto, por ejemplo, que comentaba ahorita, sí tiene que ver con cuestiones de ansiedad. Pero, ¿qué hicieron papá y mamá? O sea, empatizar con la situación de no poder verbalizar lo que le pasaba, pues el cuerpo estaba hablando y se dieron cuenta de qué manera podía darle salida de una manera adecuada para favorecer las emociones del niño, porque pum, cambias el chip y empiezas a generar pues todas estas neurotransmisores que favorecen la estabilidad, ¿no? La serotonina, y empieza el chiquito pues a cantar, bailar, emocionarse, y entonces la ansiedad queda ya como nuevamente acomodada. Regreso con Ana. ¿Les preocupó en algún momento el tema de la alopecia de Emiliano por el tema de la pandemia al grado de que se alarmaron de más o lo vieron, bueno, pues ya hay un antecedente? Mira, creo, con Emiliano siempre hemos tomado las cosas con mucha calma, porque somos muy conscientes que de la forma en la que lo percibamos nosotros, pues se lo vamos a transmitir. Entonces, Javier sí es mucho de, ay, es que se le ve, ay, es que, y yo, no pasa nada, o sea, es cabello, le va a crecer, y el que le moleste ver las pelonas, pues que se voltee, porque en realidad, pues es cabello, y a mucha gente le sucede. Las mujeres, pues, se lo pueden peinar de alguna forma y disimular, pero es un niño, o sea, no pasa nada. Realmente sí, a lo mejor, pues tú ves al niño y la gente se asusta porque piensa que tiene algo más, pero pues yo he aprendido con Emiliano que lo que piensa la demás gente es problema de ellos, no mío. Claro. Ahora, ¿qué pasa con Robert, Vero? Bueno, el caso de Roberto es un poco diferente, a pesar de que estamos hablando de niños con discapacidad. Y me encanta que lo traigan, este tema, lo traigan a la mesa, porque dentro de todos los olvidados de la pandemia están las personas con discapacidad, particularmente los infantes, los adolescentes y las cuidadoras primarias, o sea, los papás. O sea, ¿quién piensa en nosotros?
O sea, los gobiernos, el alcalde, el gobernador, no solamente de Coahuila, de todos los estados, ¿no? Están repartiendo cubrebocas, gel antibacterial. Y nosotros, ¿quién sabe? ¿Cómo le están haciendo para el aprende en casa? ¿Quién sabe? Entonces, me encanta que pongan este tema porque lo visibiliza, primero. Segundo, a pesar de que estamos hablando de un tema de discapacidad, son condiciones muy diferentes, porque precisamente en el tema de los chicos con autismo, con el trastorno del espectro autista, pasa que ellos, de manera general, vamos a decirlo que de manera general, gozan, disfrutan, buscan mantenerse cautivos en casa. Y entonces el reto es sacarlos. Ya. Ese es el punto. Entonces les cayó de peluche. Y para nosotros nos amarró las manos porque, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer si la cosa era que se salieran, que conviviéramos y nos invitaban a una reunión, a una fiestecita? El reto y la terapia era, ve, 15 minutos, 10 minutos, y ahora no, es quédate. Y entonces, en el caso de Roberto está feliz. Está feliz. Entonces, ahí el punto es, ¿cómo le vamos a hacer para ejercitar y ponernos en espacios que nos signifiquen un reto para jalarlo, ¿no? Pero y no ejercitar. iría en contra de la condición de Roberto, Vero, esta parte de sácalo. Lo que pasa es que, mira, ciertamente es muy padre tener un espacio como tu casa seguro, ¿no? Seguro, de convivencia sana, de salud mental, eso está perfecto, pero a final de cuentas somos seres sociales. Estamos destinados a interactuar y a relacionarte con el otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños o chicos con Down, pues se les da por su misma condición, y en el caso de las personas con trastorno de espectro autista no es así, ¿no? Entonces es al revés, es decir, sí se vale que puedan disfrutar en su casa, con sus cosas, con el ocio, con sus manías, pero la cosa es ejercitarlos para que vengan al mundo, porque hay que apoyarlos para que sean autónomos, claro, independientes y ya. hasta productivos, Sí, ¿no? porque no siempre se van a quedar bajo Ahí. el resguardo de mamá y papá, Claro. sino Pues que no. por algún día Afortunado, mamá y desafortunadamente, papá se van no. a ir Claro, algún día, ¿no? Yo creo que la Exactamente. preocupación más grande que tenemos todos como padres de familia es precisamente ese tema de qué mundo les estamos heredando a nuestros hijos y qué es lo que va a pasar con ellos cuando no estemos nosotros. Cómo remediar esa parte de ansiedad, porque pues no tienes muchas salidas en este momento, no hay muchas vías de escape, pero ¿cómo le hace una mamá que tiene un niño con este espectro? Eso es lo complicado y eso es lo sabroso de esta pandemia, porque precisamente familias como las nuestras, insisto, si estábamos invisibilizadas, ahora lo estamos aún más, ¿no? Porque estábamos viendo que si el internet, que si la pantalla, que si la tele, que si el radio, y en el caso nuestro, por ejemplo, de nuestros hogares, ¿quién nos va a dar ese soporte para poderle ayudar en casa a nuestros hijos con todos los contenidos académicos, por ejemplo? Sí. Porque se multiplicó la tarea. O sea, yo ahorita estoy a piedra y lodo en mi casa. Ni siquiera en el modelo tradicional hay manera de saber cómo va a ser. Y ahora es muchísimo más complicado. Entonces, sí es un reto para todas las mamás, porque no todas nos queda claro qué vamos a hacer. O sea, no todas tenemos claro que hay profesionales de la salud que te van a ayudar, que te pueden dar soporte. Y además no todos tienen ese acceso, porque no todos vivimos en la ciudad, porque no todos tenemos ahorita trabajo, porque yo no puedo pagar una terapia. Entonces, esa parte es la que están invisibilizando todos los gobiernos de los 3 niveles, y eso es en lo que estamos ahorita trabajando las mamás, que de alguna manera ya tenemos algún referente y estamos tratando de sostenernos de ese hilito de salud mental que nos queda, creo, todavía, para seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, es sí acompañar a tu chico, pero también tú es cómo le voy a hacer yo, porque como lo decía la terapeuta, es decir, están las emociones, no son buenas ni malas, todas tienen una función, el asunto es que vayan fluyendo, porque luego estamos en la casa, ¿no? Vamos para arriba, vamos para abajo y dejamos esa estela de luz, ¿no? Que nuestros chicos perciben. ¿Por qué no estoy yendo a la escuela? ¿Por qué me levanto más tarde? ¿O por qué me duermo más tarde, no? La comida, ¿por qué como más, no? ¿Por qué como más papitas? O a lo mejor mis papás, ¿por qué tienen más cheve en la casa? A lo mejor, sin hablar de sustancias adictivas, o sea, ¿no? Es la realidad, o sea, es decir, el control, ¿no? De todas estas cosas, los chicos lo perciben, y ese es el reto para manejarlo en casa. Ahora, Denise, ¿cómo ayudar a todas estas mamás
y papás, por supuesto, en este tipo de condiciones, porque finalmente no sabemos qué va a suceder mañana. O sea, se acabaron las planeaciones, las proyecciones, y la verdad es que es muy duro entenderlo. Este mundo ya no es el mismo. Sí, como comentaban ahorita, esto de la pandemia ha sido, o sea, tan diverso porque hay gente que está muy a gusto en casa, porque le encuentran muchas ventajas, y hay gente que ya está en el hartazgo. Y yo creo que en un principio psicológicamente caímos como en pánico, que fue cuando se acabó el gel y el cubrebocas y el papel de baño, y caímos como en esa reacción, sí. ¿No? Como de pánico. Sí, claro. Y después caímos como en una aceptación, pero después mucha gente ya cayó ahorita como en, estoy harto, o sea, ya de algo me he de morir, ya salgo, viajo, voy, vengo, pero realmente creo que lo que favorece al ser humano es esta capacidad de poder adaptarse a las situaciones. Si no nos adaptamos a las situaciones, esto va a ser más complicado, ¿sí? Y creo que esa es una ventaja de nosotros, porque esto del homeschooling es una cosa tremenda y caótica, sea uno psicólogo o no sea psicólogo, de verdad es muy complicado porque no estamos preparadas para poder lidiar con eso. O sea, creo que las mamás somos multitask, pero esto es una super task que la verdad está muy complicado. Si es que te conviertes en tutora. Cuando tienes más de un hijo, sí. Es una locura, ¿no? Y es mucho estrés, pero al final los niños reflejan el estado emocional que se maneja en casa. O sea, un niño generalmente que presenta ansiedad o un adolescente que presenta ansiedad, cuando citas a los papás dices, ahora entiendo por qué, ¿sí? Y muchas veces es imperceptible, ¿no? Pero, o sea, una de las maneras en las que el ser humano aprende es a través del modelamiento. Los padres somos modelos. Entonces, no necesitamos sentarnos con ellos para verbalizar cosas, ellos ven. Entonces, si ven que a lo mejor mamá está como muy temerosa y gel, y ponte esto, y no, a ver, no, salte, no. Entonces, pues ellos aprenden pues a que deben también actuar igual, ¿no? O sea, hay una lealtad como en repetir patrones, entonces ellos van adjudicándose que así es como se tienen que comportar. Generalmente los niños chiquitos es muy raro que puedan presentar ansiedad a menos que haya estímulos en casa que puedan favorecer o no esta situación, ¿no? Hay otros que están muy felices en su casa porque, como comentaba ahorita, o sea, no hay horarios muchas veces, o sea, ahí está la tablet, ahí está el videojuego, ahí están las papitas, duérmete, bueno, pues ¿qué tiene? A ver, ¿la clase es obligatoria o no es obligatoria? No, mejor lo meto a la obligatoria de las 10:30 de la mañana. Y ya, ¿no? Porque aparte nosotras tenemos que estar como organizando todo, ¿no? Y ser maestras. Porque aparte el hecho de las clases virtuales implicaría no solamente el hecho de tener 1, 2, 3 o 7 hijos, sino es estar preparado uno para cuando el chiquillo llegue y te diga, mamá, ¿cuánto es 96 entre...? No, la raíz cuadrada de no sé qué. O raíz cuadrada que volteas, ¿qué? La fórmula de no sé cuánto. O sea, sí, pues sí. Tienes que estar preparado, y a los padres, ¿quién nos preparó para esto? Vamos al corte comercial, seguimos. Vamos a la pausa, regresamos. Eso favorece la... Platicamos, Marcela, acerca de, en el caso de Ana y de Chuy, decidieron no inscribir a Emiliano este ciclo escolar. ¿Por qué cosa, Ana? Tiene 5 años, o sea, no va a presentar el examen profesional el día de mañana. Entonces, bueno, pues eso es en realidad obligatorio, pues es que cursen el tercero de kinder, o sea, el preescolar, ¿no? Wow. Y pues es demasiado estrés tratar o pretender que un niño de 5 años con, pues obviamente con un retraso cognitivo, porque pues es evidente, o sea, no está, aunque no lo queramos ver, está, no se va a quedar de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde. En el caso del Colegio Emiliano iban a ir
ciertos días al colegio, porque son pocos, y ciertos días en la computadora. Emiliano no puede salir. Emiliano estuvo operado el corazón, entonces él no se puede arriesgar, o sea, por nada del mundo. Tiene hipersensibilidad, entonces ponle una careta y en ese momento te la avienta y te la hace cuadritos, ¿no? ¿A qué te refieres con una careta? Pues las cosas que se Ah, ponen así. ya. Perfecto. Sí. Entonces, pues no puede utilizar nada, ni el cubrebocas se deja. Entonces, pues ir al colegio sin pensarlo, ¿no? Y estar 8:30 de la mañana a 1 de la tarde pensando en que, pues, también soy ama de casa. Sí, y aparte este tema de que, bueno, pues ¿a dónde va el niño, no? O sea, si se pierde un año, ¿qué? En tiene nuestro 5 caso, años, sí. o sea, no va a pasar Sí, absolutamente en nuestro caso, nada. No, y en cualquier caso. Y en cualquier caso, sí, claro. Bueno, pero en O sea, kinder dices todavía, si ¿no? yo de pronto viera que mi hija es cardiópata o persona en riesgo en general, Claro. no te pasa nada si no vas un año a la escuela, maestra. Sí. O sea, no se cae el mundo, no nada. O sea, mejor vamos a guardar precauciones Claro. y ya el año que entra vamos viendo cómo se comporta el asunto y eventualmente tomaremos una decisión. Sí, claro, así fue. Yo fui al colegio y dije, ¿sabes qué? Pues por lo pronto, mientras que no haya o una vacuna o ya que estemos con la tranquilidad de salir, bueno, pues Emiliano no viene. Yo la verdad es que tengo muchas amigas que hacen homeschool y tengo, bueno, materiales por todos lados, entonces, pues lo que podamos trabajar en casa, ahí... Y es que a esta edad, sobre todo, en cualquier niño, las cosas como lúdicas, Sí, claro. tocar, rascar o sentir papelitos, y eso es lo que realmente les ayuda a estimular el desarrollo cerebral, no tanto sentarte a aprenderte la tabla del 1 o la A como Sí, tal. no, claro. y demás. No, de hecho las habilidades de vida práctica, o sea, cosas como lavar los trastes, como regar las plantas, como doblar su ropa, como tender su cama, pues son cosas que parecen muy sencillas, pero requieren cierta habilidad para los niños muy pequeños, que eso les va a dar para la lectura y escritura, para el recortar por una línea. Son cosas muy básicas que podemos hacer desde casa y los ayuda. Marcela, Verónica plantea un tema al inicio de su intervención de la visibilización. Pues ya visibilizamos a Robert, ya visibilizamos a Emiliano, pero ¿quién está visibilizando a Verónica? Porque de pronto ya es una mujer. Ya Ana Cecilia, ¿no? Sí, en el caso de Verónica, Ana o cualquier otra madre de familia que esté en cualquier condición, ¿quién la voltea a ver? Pues, oye, ¿estás bien? ¿No te has vuelto loca de pronto? ¿Compraste más cheves de las que normalmente comprabas? Sí, claro. ¿Compraste más comida? Claro. Vero. Sí, ese es un tema que puedo percatar por el trabajo que puedo desempeñar, que los gobiernos no se inmutan, es decir, no hay una política pública dentro de sus programas de gobierno, porque el punto medular aquí es que si más o menos tiene la persona lucidez o conocimiento, repito, va a haber ese acercamiento con un profesional, pero la gran mayoría de los papás y de las mamás no lo tienen. Entonces, por ejemplo, mira, ahora en Durango el municipio acaba de anunciar que para ser más austeros y ahorrarse lana, va a desaparecer la dirección de salud mental. Y la va a funcionar con la dirección de salud. Y dices tú, ¿cómo fregados haces eso? En medio de una pandemia y en donde más necesitamos que refuerces las líneas de política pública de salud mental. Pero se le ocurrió muy buena idea, muchos aplaudieron, y es que hoy por hoy las esferas en donde debemos de movernos rigen en 3 principalmente, que es salud mental, derechos humanos y planeta verde. Cualquier tema que tú me quieras decir circula en esas 3 esferas, totalmente. Entonces, en este caso, el de salud mental, estamos invisibles porque los cuidadores primarios, que somos nosotras, y también cuando hay papá, pues el papá, no tenemos ni una consulta, ni un cuestionario, una evaluación, absolutamente, Entonces, es un poquito absolutamente nada. esquizofrénico esto que están haciendo los gobiernos en torno a decir, bueno, vamos a combatir la violencia familiar, cuando tienes conminada a la gente a estar encerrada y con este tipo de situaciones que son extraordinarias. Todo lo quieren reducir, y lo entiendo porque el tema está pues en boga, todo lo quieren reducir a lo que es la perspectiva de género, y me parece perfecto. Pero si también metes ahí la interseccionalidad, es decir, hay mujeres
con discapacidad y hay mujeres que estamos cuidando a otras mujeres o a otros hombres. Entonces, la cosa es que necesitamos visibilizar lo que es el tema de salud mental de los cuidadores primarios, porque el trabajo que nosotros ejercemos Claro. no nos lo paga nadie. Claro. Y no lo va a hacer el gobierno, por y supuesto. No, exactamente. Claro que no. Entonces, y ahorita menos, porque además el trabajo que debería hacer la escuela, pues lo está haciendo la mamá. Además, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros sí lo escribimos, ¿no? Para tener como que esa ilusión de que algún día va a volver. Incluso nosotros lo que hicimos fue, lo inscribimos un día antes de comenzar. Bueno, fue el viernes, comenzamos el lunes. Porque para nosotros era importante cuál iba a ser la directriz, regresar o no regresar, con el perdón de quien decida aquí, pero dijimos, si deciden regresar, que regresen los que quieran, nosotros no. Que híbrido y que Dios me los bendiga. Ya, igual lo que dices tú, no le va a pasar nada si nos quedamos en casa, porque el llevarlo a un círculo en donde va a convivir con otros es aumentar la posibilidad de contagio y además estoy en una situación muy complicada con mi hijo porque también tiene discapacidad intelectual y además la comunicación le falta. Y le agregamos un factor, Marcela, que de pronto nos agarró a todos con los dedos en la puerta. En el caso de Multimedios, que hubo un brote acá. Verónica sale positiva a COVID-19. Entonces un día, cabe hacer mención que Vero tiene muchas habilidades, entre ellas pues tiene como ese lazo sensible para canalizarte con las personas adecuadas en cuestión de emociones cuando ella no domina el tema. Entonces supe que había dado positivo, mándenla a su casa. Un día me acuerdo que le hablo y dije, ¿cómo estás? ¿Bien? Y la mujer estaba, cuéntanos cómo te pusiste. Y entonces le dije, o sea, tú que estás en el rollo de la onda acá y pasó lo que pasó, imagínate que me llegue a pasar esa madre a mí, pues me aviento del puente, ¿no? No, es que ¿sabes qué? Es que el punto cuando empezó esto dije, bueno, yo soy de las mamás que no me deben de dar. O sea, en esta casa no debe de caer, porque el día que caiga, o sea, va a arder Troya, sobre todo por mis hijos, por los dos, pero sobre todo por Roberto. O sea, yo no quería pensar que le pudiera tocar. Y pues como luego sucede, como me pasó con la situación con Roberto, que pues nos tocó esa situación en casa, pues yo me sentí como cuando te sacas la lotería. Entre millones de gente te tocó a ti. Bueno, pues ahora igual, ¿no? Por circunstancias de la vida me tocó y es una situación de ansiedad y de estrés muy peculiar, muy extraña. Sentí una sensación de zozobra, de tristeza, desolación, abandono. Bueno, yo sentía que me vaciaba y aparte mis hijos muy estresados. Me dice, mamá, ¿qué te va a pasar? Pues no sé, deja ver qué pasa mañana o pasado, porque la cosa es a ver a qué horas dejo de sentir, ¿no? Que el gusto y el olfato y luego dije, pues ¿Pero a ver a fuiste qué hora. asintomática o te dio alguna cosita? Y entonces fui asintomática, pero el punto medular es, o sea, no tienes proyectado que los 15, 40 días vas a estar asintomática. O sea, a ti te dicen que tienes el COVID, que lo portas. Y te imaginas el peor escenario. Y dices tú, bueno, ¿y luego a qué horas toca lo demás? ¿No? ¿A qué hora me tuman? Entonces, Claro. exactamente, yo dije, ¿y luego? Y aparte, ¿y mi trabajo? O sea, porque es una psicosis de que están perdiendo trabajos, ya la actividad productiva ya bajó, y mis hijos, y entonces tú te vas al cuartito y, ay, mi hijo, ya no me toques, ya esté a un lado, y no lo, o sea, es esta parte del estrés que comentaba de, por supuesto que están inmersos y se me quedaba viendo Roberto, porque me quedaba abajo, y entonces tenemos un sofá, y ahí me quedaba yo, y entonces le hacía como queriéndose brincar, porque a veces jugamos ya, no, aquí no, vete para allá, llévatelo. Entonces, todo el mundo, pues, estresado y no alterado de que, y Roberto como que volteaba diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué mi mamá se queda aquí? ¿Y por qué me grita que me vaya? Entonces, fue la locura ya cuando tuve el segundo negativo, ya como que nos relajamos. Mi hijo Sebastián estaba feliz, me decía, mamá, felicidades, ¿te puedo abrazar y dar un beso? Ay, y yo le decía, pues sí, pero mejor nos esperamos. Dijo, no, aquí dice que eres negativo. Entonces yo te puedo abrazar y te puedo dar un beso. Y pues me tuvo que abrazar y dar un beso. Pero sí te volviste loca en algún momento, Vero. Sí, claro pues que claro. No, bueno. Cuando Sí. me dijo eso por teléfono dije, sí, Verónica Rocha. Yo en el carro,
Es decir, Verónica Rocha está al borde de la locura. Dios Sí. me agarre confesado a mí porque me aviento es más, ni del puente Sí. del carro me aviento así para que, Sí. ¿no? Es que, Muy, Denise, muy intenso. ¿qué podemos hacer? Porque, bueno, finalmente es un tema que, como dice Ángel, nos sorprendió. En el caso de Ana Cecilia y de Vero, es terrible, porque ellas son cuidadoras de 2 niños que tienen una situación especial. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar a mujeres como ellas? ¿Cómo nos podemos ayudar también? Porque, bueno, todos estamos en una condición dura. Creo que en gran parte tiene que ver en mucho la manera en que razonemos todo esto o cómo lo vayamos procesando. Por ejemplo, ahorita escuchaba a Ángel y decía, es que si esto a mí me pasa, ya viene como una De predisposición condiciones, de medio condiciones. catastrófica, ¿no? Y creo que eso en general A nos ver, pasó. mira, Denis, perdón que te interrumpa. Un día, Vero, yo estaba, Marcela, Ana, yo estaba solo en casa y empezó Adela Micha a transmitir. Y era cuando el pánico de los papeles de baño y demás. Entonces, no salíamos, pero ni así. Entonces, yo estaba sentado en un espacio sumamente pequeño y Adela Micha dijo algo que me movió, pero muy, muy seriamente. Yo no sé qué vaya a pasar con las personas que ahora mismo están solas. Dije, claro. Pero te caes y te matas y todo el mundo encerrado. ¿Quién se da cuenta? Ángel Carrillo, pues. Bueno, Al quinto día, ¿y Ángel? pero déjame Vaya, decirte ábrele que, su bueno, casa. sí sucedieron ese tipo de cosas. Fíjate No, que esas falleció y y más, muchas Marcela. más, ¿no? Sí, muchas más. Perdón. Claro. No. Bueno, y creo que el proceso psicológico con el que empezamos a tomar esto, en un inicio yo creo que, no sé qué opinan ustedes, cuando esto empieza en China, dijimos, no va a llegar aquí, China está muy lejos. Sí, no Sí, les está empezaron llegando. muchos pensamientos como buenos mexicanos que somos, porque la psicología del mexicano es tremenda, ¿no? No va a pasar, no va a llegar, no es China, es el primer mundo, pero de repente empezamos a ver lo que ocurría con países del primer mundo y dijimos, nos vamos a extinguir, o sea, cuando llegue esto aquí, ¿qué va a pasar? ¿No? Y lo empecé primero, pues como buenos mexicanos, con muchos chistes, ¿verdad? Había muchos memes, que el tecito de no sé qué, la pastillita de no sé qué, y haciéndole frente. Pero ya cuando empezó a llegar en serio esto, se empezó a vivir algunas personas de una manera muy catastrófica, ¿no? Psicólogos, no psicólogos, esto no es vacuna. O sea, cuando el ser humano está frente a una situación donde su vida corre riesgo, Es instintivo eso. por supuesto, se activa automáticamente y los pacientes que he recibido, porque ahorita estoy atendiendo por videollamada y algunos presencial, me dicen es que a mí me dicen COVID y yo ya me vi con un respirador, o sea, mi mente automáticamente se fue ahí y le digo, bueno, pero sí sabes que para llegar ahí hay procesos, Hay procesos, ¿no? claro. Y ahorita es muy común que empieza como el, siento como, no, sí, ya, no, sí, yo lo sabía, o sea, mi mente, mi cuerpo, espérate, ¿no? Y entonces ya vas a que te revise, traes laringitis o traes irrita, ya, ¿no? Sí, Denis, pero es que tú la eres psicólogo y mente- le sabes al No, tema. no, y uno no. que es mortal y un día yo, sábado, me desperté, te lo juro por Dios, te lo juro que desperté y dije, ni más ni menos. Me voy al hospital en ese momento. Sucio no me voy, me bañé, me perfumé. la madre. Por puro Dime si protocolo no, llegué eso con- es afán de supervivencia. Por puro, dije, no, cochino no me agarran aquí, güey. O sea, Antes muerto que sí, sencillo, llegué a casa de mi aplicaste. papá nada más de pura chiripa como por decirle, papá, me voy al hospital. Me dijo, a ver, siéntate, por favor. En casa raro cuchillo de palo. Ese hombre nunca te revisa. Papá, me duele la garganta. Sí, tómate 2 pastillas ahí. Y te mandan. Ese día como que me ha de haber visto muy alterado. Dijo, a ver, siéntate. Y me revisó. Una prueba rápida que le comparto a la gente que me comentó mi papá es la ventilación que tenemos en el cuerpo, que se mida la oxigenación. Te punzas la yema del dedo y se hace blanca, pero inmediatamente se tiene que tornar roja. Digo, a mí me quedó la marquita esta, pero tiene que quedar, nada que me salía blanco ahorita. La madre, ¿cómo le hace? Bueno, entonces me revisó y me dijo, no te encuentro nada. Vete a tu casa y ponte a trabajar. Perfecto, pero sí la mente... Vuela. a eso iba. La Es loca que de la es casa. bien fácil ser catastrófico, ¿sí? O sea, primero pensamos lo peor y después ya vemos,
cuando debería de ser al revés. O sea, ¿qué elementos tienes para poder pensar que eso que estás pasando puede ocurrir o está ocurriendo? Entonces ya cuando haces esa pregunta, porque esto y esto no están conectados, ¿sí? Hay que conectarlo, porque inmediatamente es más fácil identificar la emoción que el pensamiento. Si yo a la mayoría de la gente le pregunto, ¿y qué estabas pensando para sentirte así? No, nada, no, yo, nada, Denise, pues estaba muy bien y de repente, no, ¿sí? Desde la corriente psicoterapéutica cognitivo-conductual, primero es el pensamiento y luego la emoción. Es decir, todas las emociones tienen que ver con la manera en que pensamos. Pero pensamos tan rápido y no hay un filtro que nos diga, a ver, este pensamiento va a poner mal a Ángel y se nos va a aventar de la ventana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a poner ese filtro y no creer todo lo que pensamos solo porque lo pensamos. Eso es, sí, eso claro. es de ley. Sí. No creas todo lo que piensas solo porque me late. lo piensas. Sí, me o sea, late. tienes que tener Porque es como evidencias. esta cosa de que salía también en Facebook, 90%, el 90% de las cosas que crees que te van a pasar, del 100%, el 90% de las cosas malas que crees que te van a pasar no te van a pasar. O sea, me van a correr, me voy a enfermar, me van a mochar una pata o lo que me pidas, no va a ocurrir solamente porque lo piensas. O sea, lo estás pensando, pero no necesariamente va a ocurrir. Pero estamos tan acostumbrados, primero, a la emoción o experimentar esta parte de, sí, o cualquier elemento que nos lleva a pensar algo negativo, sí, que no nos detenemos a decir, bueno, no necesariamente si tengo COVID voy a terminar intubado. ¿Me explico? Y otra cosa muy importante, muchas veces ya está como una creencia instalada, por ejemplo, alguien que diga, es que el día que a mí me asalten, ese día, no sabes, o sea, me desmayo, me da un ataque y a lo mejor nunca le pasó, pero siempre creyó que sí iba a ocurrir o llega a pasar y no reaccionó así. ¿No? Es ese momento rápido, a lo mejor le habló a la policía o protegió a la gente o calmó a otras personas. O le arrebató el cuchillo. O le arrebató el cuchillo, ¿no? Y como a lo una que voy amiga. con esto es, hasta que pasan las cosas, realmente vamos a saber cómo vamos a reaccionar. Es un mecanismo como de defensa, el siempre anticipar, pero también es como esta búsqueda de control, que es muy importante soltar. Hay que atender nuestra salud mental siempre y tomar las cosas como lo dijo Ana, como lo dice Vero. Cada uno tenemos como familia, como individuos, nuestra propia personalidad y no podemos regirnos bajo los mismos cánones. Si el chiquillo se ve pelón de algunos lados, cuánto lo siento si no les parece. Vóltese para otro lado. Si se pierde un año, pues cuánto lo siento. Ya vendrán otros. Si no nos podemos abrazar, en este momento no hay problema. Y aprender a controlarnos, pero a través de gente que sepa, no. Digo, me gustaría saber más del tema, leer más del tema, pero sí tener como a la mano, por medio de políticas públicas, gente experta a la que le puedas al menos llamar y decirle, oye, Exacto. Denise, neta, mira, Exacto. me está cargando el payaso porque ese creo. Es el punto, Ángel, que ni siquiera una línea de WhatsApp, por ejemplo, mira, hace como 2 meses o 3, estaba viendo una publicación en Facebook del gobierno de Coahuila, estaba una imagen de un niño trabajando y decía, Coahuila apoya a las familias con una persona con autismo. Y yo dije, ¿cuándo? ¿Cuáles? ¿Cuántas? ¿De qué manera? O sea, claro, voy a tener que meter una solicitud, ¿verdad? Al IFAIA, o sea, para que me manden porque ¿en qué momento? Si yo conozco un montón de familias que se acercan a mí porque precisamente no hay esta atención. Ni siquiera una línea de WhatsApp de auxilio, o sea, a ver, ¿qué te pasa? ¿Cómo te llamas? Algo de nada absolutamente. Y eso es irrisorio. Es ridículo, es una ofensa, porque realmente no estamos contando. Pero ponen la publicación. ¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿En dónde? Entonces, esto me parece, la verdad, muy serio, porque hay muchas madres haciendo lo que pueden con lo que tienen y no todas tenemos la posibilidad de tener esta habilidad de salir, de platicar. Incluso en el caso mío, por ejemplo, yo todavía tengo marido y todavía tengo con quién platicar y con quién desahogarme. Bueno, hay quienes no lo tienen.
por ejemplo, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablando y haciendo foros en relación a la de la pandemia, que ha sido como el común denominador de los últimos programas, una vez que lo retomamos. Gracias, Ana, gracias, Denise, gracias, Vero. Ay, gracias. Qué Marcela. amable. Nos vamos y amenazamos con regresar el próximo sábado. Si es que el COVID-19 lo permite. Gracias. Buen sábado.